¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y hoy vamos a continuar con la sesión del día de ayer que el maestro Rafael Caballero explicó sobre la teoría de Robert Alexi en este diplomado. Vamos a ver rápidamente un resumen de lo que explicó ayer el maestro Rafael Caballero y posteriormente vamos a explicar ya cómo se aplica en la práctica esta famosa teoría de la lógica y la ponderación en Robert Alexi, uno de los especialistas en interpretación y argumentación más importantes en el mundo, que nos da muy buenos consejos, muy buenas recomendaciones en su libro sobre cómo debemos de aprender a interpretar y argumentar el sistema jurídico en un país, y obviamente no es excepción México, tampoco es excepción la materia electoral. Entonces vamos a ver en la sesión de hoy cómo puede pues aplicarse ya directamente en un caso concreto este tema de la argumentación y de la ponderación de normas. Por lo general, siempre que se habla de Robert Alexis, siempre se habla solamente de la teoría, pero el día de hoy también lo vamos a enfrentar a casos prácticos, ¿no? A la realidad. En realidad, ¿a qué se refiere Robert Alexis con esta interpretación del sistema jurídico? Y vamos a ver cómo la interpretación del sistema jurídico inicia desde las legisladoras y los legisladores con sus discusiones. La interpretación de la norma no solamente la realizan los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales. También la interpretación de la norma la realiza el Poder Legislativo, como vamos a ver en esta teoría de Robert Alexi. Cualquiera de ustedes que quiera participar, con todo gusto puede abrir su micrófono inmediatamente, no al final de la presentación, sino en cualquier momento puede abrir su micrófono y con todo gusto participar, o puede poner cualquier comentario en el chat que estime pertinente, o también puede poner por ahí una manita y bueno, puede participar, les digo, en cualquier momento. Rápidamente, antes de entrar a la teoría de Robert Alexi, acuérdense y no se les pase este tema muy importante del pensamiento crítico. El pensamiento crítico se maneja desde la antigua Grecia con Sócrates, Aristóteles y Platón. El pensamiento crítico quiere decir que hay que siempre discutir todas las ideas. Solamente discutiendo vamos a generar nuevas ideas. Solamente el debate va a generar nuevas ideas. Eso nunca se les pase porque es fundamental. No podemos quedarnos solamente con nuestras ideas, sino debemos siempre de proponer y estas nuevas ideas revisarlas con los demás. La discusión en cualquier tema es fundamental y el pensamiento crítico quiere decir que tenemos que ir más allá de lo que ya está. No podemos conformarnos con lo que ya está, sino tenemos que ir más allá, buscar nuevo conocimiento, nuevas ideas y generar muchas veces ciencia, ¿no? Así es como empiezan los que generan ciencia, creando nuevas ideas, discutiéndolas para luego generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, este tema del pensamiento crítico es fundamental. No podemos conformarnos con lo que ya está, siempre hay que tratar de perfeccionarlo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de una sentencia, pues a lo mejor me llega, yo proyecto una sentencia, se aprueba, ¿no? Y la votan y se aprueba esa sentencia que yo proyecté y después viene un expediente muy similar y voy a pensar en primer lugar, bueno, voy a redactar otra vez un proyecto de sentencia igual. Pero si lo hago con pensamiento crítico, voy a decir, bueno, ¿qué puedo mejorarle a esta sentencia? ¿Qué puedo mejorarle a este proyecto de sentencia? Aunque sea una coma, lo que sea, siempre debo buscar el pensamiento crítico en todas mis actividades, en las personales, en las académicas, en las profesionales. Estos filósofos muy importantes de la antigua Grecia nos han señalado, hay que debatir, hay que llegar a nuevas conclusiones y hay que escuchar a las demás personas. De ahí lo importante, ¿no? Que tenemos con este tema de Robert Alexi. Hay que saber, hay que conocer cuál es su teoría, pero también hay que saber muy bien cómo debemos de aplicar la teoría de Robert Alexi ya para resolver los casos concretos. Robert Alexi está entre los, les digo,
los profesores más importantes sobre el tema de argumentación y de interpretación. También McCormick nos habla de temas muy importantes como el sentido, ¿no? En relación con el sistema y con el mundo, habla de otros temas también muy interesantes que en otra sesión los van a revisar. Alexi habla, como ya lo vieron ayer, de reglas y principios. Cómo se debe argumentar a través de reglas y principios. Y también tenemos otros tratadistas importantes como Atienza, que nos habla de la coherencia entre todo un sistema jurídico. Muchas veces encontramos temas que no son coherentes, encontramos leyes que no son conforme al sistema jurídico y entonces, bueno, se tiene que ponderar en qué caso se aplican esas leyes y en qué caso no se van a aplicar esas leyes, ¿no? Bueno, Robert Alexis nos habla de un sistema jurídico y nos dice, el sistema jurídico, hay tres sistemas en el mundo que poco a poco han evolucionado. El modelo de reglas puro, acuérdense, con el Código de Napoleón, se aplicaba directamente en Francia, ¿no? El Código de Napoleón, luego nacieron los códigos civiles, también muy importantes en el mundo, y se aplicaban directamente los códigos civiles, y luego, bueno, ya empezó a codificarse las normas, y tenemos códigos penales, civiles, laborales, y se aplicaban directamente el código. Lo mismo sucedió en México, ¿no? Cuando íbamos a la universidad hace muchos años, nos explicaban que habría que aplicar directamente la ley. Si nos gustaba el penal, tendríamos que aplicar directamente la norma penal a la hora de plantear una demanda. Y si teníamos que hacer un proyecto de sentencia, teníamos que hacerlo conforme y con base al Código Penal. Lo mismo el civil. Si era materia civil, había que plantear nuestra demanda conforme al Código Penal, al Código Civil, y redactar una sentencia también conforme a lo que señalaba el Código Civil. Ese es el modelo de reglas puro, el primero de lo que nos habla Alexi. Pero después nos dice Alexi, este sistema jurídico ha evolucionado. Y ahora no solamente se trata de un sistema jurídico cerrado en un código, lo que se llama actual o se llamaba actualmente el criterio o el modelo formalista, aplicar directamente la ley, con base solamente en la ley directa, en el Código Civil, penal, en este caso, en el Código Electoral, aplicar directamente el Código Electoral. Les digo, antes así se hacía. Cuando nacieron los tribunales electorales, por ahí de 1986, 1990, se aplicaba directamente el Código Electoral y de manera supletoria el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Civiles, el Código Civil, pero hasta ahí. Y vean, todavía nos quedábamos en la teoría de Robert Alexi de un modelo de reglas puro, nada más el código. Después fue evolucionando y es lo que nos señala Alexi. Ese era un error, aplicar directamente el Código Civil. Un sistema totalmente legal, totalmente formalista. Aplicar directamente la ley. Así se empezó, ¿no? En todos los estados democráticos. Así se empezó por todos los tribunales, aplicando directamente la ley, pero Robert Alexi decía, es un error. Tenemos que aplicar reglas, pero también principios. Entonces, conforme a Robert Alexi, las reglas son los códigos, las normas secundarias, y los principios son las normas superiores a las normas secundarias. Ahí están los principios, en esas normas. ¿Cuáles son las normas superiores? La Constitución, y para el caso mexicano y algunos otros casos en el mundo, también los tratados internacionales. Entonces, a partir de esta teoría, Robert Alexi dice, el sistema jurídico se integra no solamente con los códigos y con las reglas, sino también se integra con principios. Y cuando vamos a plantear una demanda, hay que plantear en la demanda cuáles son los principios que estimamos que se están vulnerando y también cuáles son las reglas. Pero no solamente quedarnos en las reglas, sino hay que revisar los principios y nuestro fundamento principal en una demanda serán los principios, no las reglas.
Así Robert Alexi dijo, bueno, cualquier sistema democrático de derecho constitucional democrático debe tener este modelo, principios y reglas. Y entonces, bueno, también los estados empezaron a crear constituciones, ahí estaban los principios en las constituciones de cada uno de los estados democráticos, pero muchas veces no se mencionaba la constitución para resolver un asunto, pues solamente se citaba, pero realmente se resolvía un asunto conforme a las reglas, conforme a lo que decía la legislación. Y en algunos casos, como les digo, solamente se citaba la Constitución y obviamente no se hablaba ni siquiera en esos tiempos de los tratados internacionales. No se citaba, no eran una norma en el sistema jurídico mexicano los tratados internacionales, mucho menos una norma con carácter de principio. Posteriormente evolucionó el sistema, por ahí en nuestro país, más o menos con las reformas que se dieron en 1990 a la Suprema Corte y al Poder Judicial en 1994 y luego en 1996 en materia electoral, ya se crea este modelo que dice Robert Alexi que es el ideal, el modelo de reglas, de principios, pero también un modelo de procedimientos. ¿A qué se refería Alexi con un modelo de procedimientos? Decimos, bueno, ya tenemos la Constitución, ya tenemos los tratados internacionales que son obligatorios y se deben de aplicar, ya tenemos la legislación secundaria, que pueden ser constituciones locales, leyes locales, códigos generales, códigos locales, reglamentos, lineamientos, cualquier norma la vamos a aplicar como regla. Entonces tenemos los principios, que es la Constitución, y las reglas, que son las normas secundarias. Pero decía Alexis, pues nos faltan los procedimientos, necesariamente. Los procedimientos para poder crear esos procedimientos o esos juicios o esos medios de impugnación donde se puedan hacer valer reglas y principios. Pero además de tener esos medios de impugnación donde se puedan hacer valer también principios, no solamente reglas, necesitamos para resolver esos procedimientos, pues autoridades que resuelvan esos procedimientos. Y para tener autoridades que resuelvan esos procedimientos, pues necesitamos autoridades que puedan interpretar los principios, no solamente las reglas. ¿A qué me refiero con esto? Que necesitamos autoridades constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Autoridades que puedan interpretar la Constitución más allá de las reglas y autoridades que puedan decir en un momento dado, aquí lo que aplica es el principio y no aplica la regla. O autoridades que puedan decir, aquí hay contradicción entre dos reglas. Por lo tanto, la regla que tiene que aplicar es la 1 y no la regla 2. Porque la regla 1, la norma 1, es conforme a la Constitución y la norma 2 no es conforme a la Constitución. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla 1, que es conforme al principio, según la teoría de Robert Alexi. Entonces, gracias a esta teoría, nacen los llamados tribunales constitucionales en todo el mundo. ¿Cuáles son los tribunales constitucionales? Aquellos tribunales que son de última instancia en su país, pero además son tribunales que pueden interpretar directamente la Constitución. No son lo que se llamaba anteriormente tribunales de legalidad, que aplicaban e interpretaban la ley. Los tribunales constitucionales son tribunales de constitucionalidad, que pueden interpretar directamente los principios, como dice Robert Alexi, y también los tratados internacionales. Sobre cualquier otra regla se van a aplicar los principios. Y quienes van a aplicar estos principios son los tribunales constitucionales, como última instancia, y como tribunales con jurisdicción constitucional. Entonces, un tribunal constitucional puede decir, por ejemplo, se declara la invalidez de esta regla, se declara la invalidez de esta norma porque es contraria a un principio. O también un tribunal constitucional
puede decir, se inaplica esta norma porque es contraria a un principio. Es decir, se inaplica esta regla porque es contraria a un principio. Pero como dice Robert Alexi, tenemos que tener los procedimientos, o sea, tenemos que tener los medios de impugnación y los tribunales constitucionales a los cuales podamos acudir y decirle, oye, tribunal, esta regla es contraria a la Constitución, inaplícala o declara su invalidez. Oye, tribunal, esta norma es contraria a los tratados internacionales, que también ahí hay una serie de principios en los tratados internacionales. Entonces vamos al Tribunal Constitucional y le decimos, oye, tribunal, declara la invalidez de esta norma porque es contraria a un principio, ya sea en la Constitución o ya sea un principio que esté plasmado en los tratados internacionales obligatorios para México. Eso es lo que llama Robert Alexi en su libro Teoría del Discurso. No podemos quedarnos con el primer modelo del código directamente aplicable. También en cualquier proceso, en cualquier sistema jurídico, tenemos que revisar los principios. Y luego nos dice Robert Alexi, para poder revisar los principios en un sistema jurídico, necesitamos los procedimientos. Es decir, los medios de impugnación necesarios para impugnar reglas y también las autoridades necesarias que van a hacer interpretaciones constitucionales y que van a decidir cuando una norma es conforme a la Constitución y cuando no. Es decir, cuando una regla es conforme a la Constitución y cuando no, cuando la regla es conforme al principio. Pero como dice Robert Alexi, y seguramente ya lo vieron a día, se deben de aplicar en primer lugar los principios. Los principios van allá que cualquier regla. Ya si lo traducimos en normas, la Constitución va más allá que cualquier regla, que cualquier norma legal. Por eso no le sorprenda cuando llegue alguna persona a un tribunal y le diga al tribunal, oye, tribunal, esta norma es contraria a la Constitución, como sucede actualmente. Y entonces ese tribunal puede decirle a esa persona, tienes razón y por lo tanto vamos a inaplicar esta norma. Así de fácil. Un caso concreto para que entiendan este tema de reglas y principios podría ser, por ejemplo, en candidaturas independientes. Hubo un caso muy importante en Baja California Sur donde una persona quería registrarse a candidato independiente para competir en la gobernatura de Baja California Sur en el 2015. Y entonces la ley, conforme a Robert Alexi, la regla señalaba que necesitaba el 4% de firmas de todas las personas que estaban en la lista nominal en el estado de Baja California Sur. Así decía la regla. Entonces, bueno, conforme a la regla, esta persona armó un grupo de trabajo y recabó las firmas en todo el estado, en los plazos breves que señalaba la regla, o sea, la ley. Recabó el 4% de firmas y los presentó al Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur. Les dijo, quiero competir como candidato independiente para la elección a la gobernatura y aquí está mi 4% de firmas de personas que están en la lista nominal del Estado. Hasta ahí vamos bien. El Instituto Electoral de Baja California Sur revisó las firmas. ¿Qué resolvió el instituto? No, ¿sabes qué? Le contesta esta persona, no te podemos registrar como candidato independiente a la gobernatura porque no tienes el 4% de firmas. Pues, ¿cómo que no? No, no tienes el 4% de firmas. Tienes el 2. No recuerdo bien el dato, pero más o menos, tienes el 2.50% de firmas, 2.5. No le llegaste al 4. Se niega tu registro. Eso dice la regla, fíjense, para que vean cómo la teoría de Robert Alexi es completamente aplicable en la realidad y también en la materia electoral. Entonces, bueno, ¿qué hace esta persona? Pues contrata a unas abogadas y abogados y les dice, pues defiéndanme, yo quiero registrar. Entonces, lo primero que le pregunta es,
¿Sí obtuvo el 4%? ¿O tiene razón el instituto al decir que unas ya estaban repetidas, que otras eran copias fotostáticas, que otros ya estaban muertos, que otros eran de otra entidad federativa y que por lo tanto esas firmas no eran el 4%? Firmas comprobables, 2.5. Entonces le preguntan a esta persona, los abogados, ¿no? ¿Es cierto lo que dice el instituto o no es cierto? ¿Tiene razón el instituto o de verdad usted tiene el 4% de firmas y el instituto se equivocó en la revisión para poder impugnar ante el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Y entonces contestó esta persona, pues no, no tengo razón. El que tiene razón es el instituto. No obtuve el 4% porque el plazo fue muy breve. Realmente alcancé a obtener el 2.5 nada más porque el plazo era muy breve, que señala la regla otra vez, ¿no? Atendiendo a lo que dice Robert Alexi. Y entonces le dicen las abogadas y entonces ¿cómo lo vamos a defender si tiene razón el instituto? Ah, pues para eso los contraté. Si yo supiera, no los contrato. Los contraté para que me defiendan y me registre como candidato a la gobernatura en el estado. Entonces viene otra pregunta, ¿cómo le hacemos? No nos alcanza la regla dice 4% y él obtuvo 2.5. La ley dice 4%, él obtuvo 2.5. Pues aplicando la teoría de Robert Alexi. ¿Cómo? Pues sí. ¿Qué dicen los principios? Acuérdense que los principios están arriba de las reglas. Los principios deben de respetarse, deben de cumplirse, deben de aplicarse. ¿Dónde están los principios? Conforme a Robert Alexi, en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces dicen este grupo de abogadas y abogados, pues vamos a revisar los principios porque la regla ya no nos alcanza. La regla dice 4% y ya no hay nada que hacer, porque nuestro cliente no tiene el 4%. Entonces ya no podemos alegar, ya no podemos argumentar sobre la regla. Ahora hay que argumentar sobre el principio, porque Robert Alexi dice, hay que revisar todo el sistema jurídico. Reglas y principios, no solamente reglas. Si revisamos reglas, nos vamos a quedar en el sistema, como le decía, en el modelo de reglas puro. Así dice la regla y hasta aquí se acabó el asunto y no te puedes registrar como candidato independiente. Si nos vamos al modelo de reglas puro, pero si nos vamos al modelo de reglas y principios, pues hay que ver qué dicen los principios. Y como los principios están arriba de las reglas, podemos aplicar un principio. ¿Qué dice la Constitución Federal? Bueno, pues vamos a revisar. ¿Qué dice la Constitución Federal? ¿Cuánto se necesita de firmas para registrarme a una diputación federal? Conforme a la Constitución, para registrarme a una diputación federal, necesito 2% de firmas. ¿Qué dice la legislación para registrarme a una candidatura independiente para alguna senaduría en el país? La Constitución nos habla 2% de firmas. ¿Qué dice la Constitución de firmas para la presidencia de la República? La Constitución nos habla de 1% de firmas. Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el principio constitucional que hay que aplicar? ¿Qué nos dice la Constitución? Entre 1 y 2% de firmas. Entonces, ¿por qué la regla dice el 4? Porque la regla está desfasada. La regla va más allá de la Constitución. Entonces, ¿qué sucede con esa regla? Que puede ser inconstitucional, porque va más allá de los parámetros constitucionales, va más allá de los principios que habla Robert Alexi y ninguna regla puede ir más allá de los principios. Lo que aplican son los principios y no la regla. Luego, tratados internacionales. ¿Qué dice, por ejemplo, la Convención, la Comisión de Venecia, que revisa temas, es un órgano del Consejo Europeo que revisa temas electorales y temas políticos? ¿Qué dice? ¿Cuánto debe de aplicarse cuánto debe de solicitarse de firmas
a una candidatura independiente. Pues en Europa dicen que el 1%. ¿Qué dicen otros tratados internacionales que hablan de temas políticos? 1%. ¿Cuál es entonces el parámetro internacional que es otro principio? 1%. Entonces, ¿por qué la regla dice el 4%? Pues porque a las legisladoras y legisladores de Baja California Sur, pues se les ocurrió poner el 4%. Yo no sé si no querían que hubiera candidaturas independientes o porque de dónde sacaron ese parámetro del 4% si a nivel federal es el 2 y el 1 y a nivel internacional es el 1. ¿De dónde salió ese parámetro del 4%? No sabemos, pero es exagerado. Y ya diciéndolo legalmente o constitucionalmente, es un parámetro inconstitucional y también contrario a tratados. Entonces, es un parámetro inconvencional también, porque es contrario a tratados internacionales. Entonces, conforme al modelo de Robert Alexi, esa regla es contraria a los principios. ¿Pero está el procedimiento? Sí, sí está el procedimiento. También que dice Robert Alexi. Hay que tener el procedimiento y las autoridades para poderle decir a esa autoridad, esta regla es contraria a los principios. Está el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ir al Tribunal Electoral de Baja California Sur y decirle, oye, ¿sabes qué, tribunal? Esta norma es inconstitucional, también es contraria a tratados, es inconvencional, por lo tanto no me la apliques. Entonces, en su demanda, le dijeron al Tribunal Electoral de Baja California Sur, ¿sabes qué? Esa regla es contraria a los principios, no me la puedes aplicar. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Tienes razón. Es una norma que excede los parámetros constitucionales y que excede los parámetros internacionales, convencionales. Por lo tanto, no te la vamos a aplicar. Ahí está el procedimiento. Pero ojo, ¿puede el Tribunal Electoral de Baja California Sur decir que una norma es inconstitucional? ¿O no puede? Está el procedimiento y está la autoridad a nivel estatal, o hay que irnos hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un tribunal constitucional. Pues obviamente los partidos políticos se fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior, y le dijeron, oye, el tribunal local no puede revisar temas de reglas y principios. El tribunal local no puede decir que ese tema es inconstitucional, que esa regla, que esa norma es inconstitucional. Tampoco lo puede decir que es inconvencional, contraria a tratados. ¿Qué resolvió la Sala Superior? Sí puede el Tribunal Electoral de Baja California Sur cuando se trate de una norma de Baja California Sur. Obviamente el Tribunal Electoral de Baja California Sur no puede decir la norma de Guerrero es inconstitucional, ¿verdad? Pues no, para eso está el Tribunal Electoral de Guerrero. Y así cada entidad federativa tiene su tribunal electoral. Y entonces aplica justo lo que dice Robert Alexi. Parece que el Poder Legislativo revisó la teoría de Robert Alexi antes de crear el sistema jurídico electoral que tenemos en México. Porque así aplica. Entonces dice la Sala Superior, el Tribunal Electoral de Baja California Sur, si se trata de una ley de Baja California Sur, la puede declarar inconstitucional y puede inaplicarla al caso concreto. ¿Qué pasó en el caso concreto? Pues este candidato presentó su demanda, digo, esta persona presentó su demanda, le dijo al Tribunal Electoral de Baja California Sur, oye, me negó mi registro al instituto, pero esta norma, esta regla es contraria a los principios. El Tribunal Electoral de Baja California Sur revisó la regla y dijo efectivamente es contraria a la Constitución y contraria a los tratados internacionales porque no está dentro de los parámetros. Por lo tanto, te la inaplico a ti, le dice el Tribunal Electoral de Baja California Sur a esa persona. ¿Y por qué te la inaplico? Pues porque está fuera de los parámetros constitucionales, ¿no? Pero además, ¿saben qué hizo el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Le ordenó al Instituto Estatal Electoral registrar a ese candidato para la gobernatura, porque no aplica la regla del 4%.
pero sí se acreditó en el expediente que tenía 2.5% de firmas. Y entonces dice el tribunal, el 2.5% está dentro del parámetro de la Constitución y dentro del parámetro de los tratados internacionales, que el parámetro es del 2 al 1. Y él obtuvo el 2.5, pues está más allá del 1 y más allá del 2. Por lo tanto, cumplió esta persona con los principios y con el parámetro que está en los principios de los que habla Robert Alexi. Así, el Tribunal Electoral de Baja California Sur ordenó al instituto registrar ese candidato porque el 2.5 era un parámetro constitucional y un parámetro convencional. Y le dijo, el 2.5 es suficiente para que se registre el candidato, echando para atrás la regla que aprobó el Congreso del Estado. Sin embargo, esa regla que aprobó el Congreso del Estado es contraria a un principio y no se puede aplicar. Y no se aplicó. Fíjense lo que pasó en la historia de este asunto. Posteriormente de la elección del 2015, el Congreso Estatal reformó y cambió esa regla y quitó ese 4% que era excesivo. Entonces vean todo lo que provocó esta teoría de Robert Alexi. Y dice, el modelo ideal es tener reglas en el sistema jurídico, tener principios en el sistema jurídico, pero además tener procedimientos en el sistema jurídico, donde podamos decirle a un tribunal, oye, aquí tengo dos reglas, pero la regla que debe aplicar es la 1, porque es la que conforme al principio. Y la regla que no puede aplicar es la 2, porque la regla 2 es contraria a un principio. Y así estamos directamente en la teoría del discurso de Robert Alexi. Entonces hay que crear procedimientos y crear normas jurídicas. Por un lado tenemos los procedimientos y por otro tenemos las normas jurídicas para revisar que esos procedimientos, para revisar que esas normas jurídicas sean conformes a los principios. Están ahí los procedimientos donde las autoridades respectivas van a revisar en esos procedimientos que todas las normas jurídicas, que todas las reglas se ajusten a los principios. Entonces vean como un tema sumamente teórico, lo plasmamos ya en la realidad. Y en pocas palabras, Robert Alexi nos dice, hay que aplicar los principios sobre las reglas. Después, ojo, para crear reglas, esto también es muy importante. Para crear reglas y para crear principios en el sistema jurídico, hay 4 diferentes niveles que se tienen que revisar. Y atendiendo a los filósofos de la antigua Grecia, se tienen que discutir todos estos temas. Y con un discurso muy amplio para crear nuevas reglas y crear nuevos principios. Porque acuérdense que sobre todo en la materia electoral, constantemente el Poder Legislativo está creando nuevas reglas y está creando nuevos principios. O sea, constantemente en materia electoral se reforma la Constitución y también constantemente en materia electoral se reforman las leyes. Y al hacer estas reformas estamos creando nuevas reglas y nuevos principios que se tendrán que revisar constantemente. Sobre todo que las reglas sean conforme a los principios. ¿Cuáles son los 4 pasos? ¿No? El derecho es un sistema de procedimientos consistente en un modelo de 4 diferentes niveles. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para crear una regla, una ley, o para crear un principio, es decir, una norma constitucional? Lo primero que se tiene que hacer es un discurso práctico general. Se tiene que discutir, ojo, no solamente por el Parlamento o por la Cámara de Diputadas, Diputados o por el Senado de la República, debe estar esa discusión. Se tiene que discutir por especialistas, por académicos, por las autoridades que van a aplicar la norma. Todos tienen que discutir la creación de esa nueva norma. Por ejemplo, ya en la realidad, ya en la práctica, ¿qué está pasando en materia electoral en este momento? En el Senado de la República hay diversas iniciativas
de reforma electoral. Es decir, ¿qué quieren hacer en el Senado de la República? Reformar la ley y la Constitución en materia electoral. Entonces, ¿qué quiere hacer el Parlamento mexicano? ¿No? También la Cámara de Diputadas y Diputados y los congresos de los estados quieren crear nuevas reglas electorales y nuevos principios electorales. Entonces, esos procesos de iniciativa de ley llegan al Congreso, llegan al Parlamento. Ahí se presenta la iniciativa de ley. Ahí se presenta la propuesta de reforma electoral. Pero ojo, nos dice Robert Alexi, primer punto del procedimiento, deben de discutirlo todos. ¿A qué se refiere Robert Alexi con esto? La reforma electoral no solamente se tiene que discutir dentro del Parlamento, por senadoras, senadores, por diputadas y diputados. También se tiene que discutir por todos los que pueden participar, porque es un discurso práctico general. Es decir, aquí nos dice Alexi, para una reforma electoral tiene que participar la academia, la ciudadanía, los especialistas en la materia y algo muy importante, las autoridades que van a aplicar esos principios y esas normas, esos principios y esas reglas. ¿Quiénes son las autoridades que van a aplicar esos principios y reglas? Pues a nivel nacional, el INE y el Tribunal Electoral. A nivel local, los institutos estatales electorales y los tribunales electorales. ¿Quiénes van a participar en esas normas? Pues los partidos políticos en los procesos electorales. Se van a crear principios y reglas para que participen los partidos políticos en procesos electorales, para que participen las candidaturas independientes y para que acudamos a votar toda la ciudadanía el día de la jornada electoral. Entonces, todos debemos de participar en el discurso general para revisar cuál será la próxima reforma electoral y qué principios debemos incorporar y qué reglas debemos incorporar. Entonces, primero necesitamos una discusión general, la que afortunadamente actualmente se está teniendo en nuestro país, porque si ustedes revisan este tema de la reforma electoral, se está revisando en el Senado de la República, se está revisando en la Cámara de Diputadas y Diputados, se está revisando en los congresos locales, pero también la están revisando especialistas, también la están revisando académicos, también la está revisando el Tribunal Electoral, la está revisando la Suprema Corte, la está revisando el Instituto Nacional Electoral, la están revisando los institutos en los estados y también cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede participar dando su opinión al Congreso en un parlamento abierto donde nosotros como ciudadanas o ciudadanos pues podemos presentar ahí nuestra propuesta de reforma o en qué estamos de acuerdo y no, y también la van a revisar porque actualmente tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputadas y Diputados pues están asumiendo este tema de parlamento abierto donde se está escuchando también a toda la ciudadanía. Entonces vean, el primer paso se está cumpliendo. Discurso práctico general para crear principios y para crear reglas. Después viene ya segundo paso de Robert Alexi, la creación del derecho. Ya está discutido, ahora vamos a aprobar la nueva reforma electoral. Vamos a crear principios en la Constitución, vamos a crear normas constitucionales y vamos a crear normas legales, es decir, reglas. Ya se plasma la discusión en normas, tanto normas constitucionales como normas legales. Es el segundo paso de Robert Alexis. Para allá vamos, yo no sé si nos va a dar tiempo de que se apruebe la reforma electoral o no, pero sí estamos ahorita en este momento en el segundo punto del que nos habla Robert Alexi, la creación del derecho. Ahora, para una reforma electoral, todas y todos ustedes saben, pues deben de participar todos los congresos, todos los parlamentos. Para una reforma, como se trata de una reforma constitucional, debe de participar el Senado de la República, debe de participar la Cámara de Diputadas y Diputados y deben de participar la mayoría de los congresos estatales, deben de aprobar esa norma.
todo el país, todos los legisladores y legisladoras del país van a participar en esta creación del derecho. No se puede aprobar una reforma electoral si no pasa por Senado, Cámara de Diputados y Diputados y los congresos estatales. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? Entonces, pues ya se tiene que ir apurando, ¿no? El poder legislativo en la creación del derecho de la que nos habla Robert Alexi. Porque en una de esas nos come el tiempo y no hay reforma electoral. Ahora, también hay que ver los distintos reglas que están, ¿no? Las reglas para una reforma electoral, entre otras, es pues las 2/3 partes del Senado, las 2/3 partes de diputadas y diputados, ¿no? Y la mayoría de los congresos estatales. También hay que revisar en esta creación del derecho si se van a tener esas mayorías para poder reformar la Constitución y crear nuevos principios y para poder reformar la ley y crear nuevas reglas. Una vez que tenemos la creación de esas nuevas reglas y esos nuevos principios, se van a aplicar, ¿no? En un próximo proceso electoral. Por ejemplo, si se aprueba la reforma electoral antes del 2024, esas normas de la reforma electoral, tanto constitucionales como legales, es decir, tanto principios como reglas, se van a aplicar en el proceso o en los procesos electorales del 2024. Y entonces cuando se apliquen, si es que pasamos por la etapa de creación del derecho y se aprueba la reforma electoral, cuando se aplique en el 2024 estos nuevos principios y estas nuevas reglas, van a pasar al punto número 3 de Robert Alexi. ¿Cuál es el punto número 3 de Robert Alexi? Discurso jurídico. Ya no es un discurso en el Senado de la República. Ya no es una discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya no es una discusión en los congresos. Ellos ya aprobaron la ley y ya aprobaron principios y reglas. Ahora, a la hora de aplicarse en el proceso electoral, ¿quiénes van a discutir esas normas? Ahora sí, los tribunales. En los tribunales se van a revisar, como dice Robert Alexi, que todas esas reglas sean conforme a los principios. Pero también saben que van a revisar los tribunales en el discurso jurídico. Muchas veces los tribunales, estos que les digo, constitucionales sobre todo, tienen que revisar cuando hay, fíjense lo que les voy a decir, contradicciones entre principios, que también lo señala Robert Alexi. Muchas veces el operador jurídico tendrá que revisar y ponderar qué principio aplica, porque puede haber contradicciones entre principios. Cuando la contradicción es entre reglas, pues no hay ningún problema. Tenemos dos reglas. Pues hay que revisar cuál es la regla conforme al principio. La regla que sea similar al principio es la que vamos a aplicar. Y la regla contraria al principio es la regla que no vamos a aplicar. Y entonces está sencilla ahí la ponderación. El problema que dice Robert Alexi es cuando hay contradicción entre principios. En cualquier materia siempre hay contradicción entre un principio que siempre se pone ese ejemplo en cualquier materia, ¿no? Libertad de expresión contra el derecho a la reputación, el derecho de honor de las personas. ¿Hasta dónde puedo ejercer mi libertad de expresión y hasta dónde debo de limitarla para que no se afecte el derecho al honor o el derecho a la reputación de las demás personas? Ahí, fíjense, estamos hablando de dos principios y el operador jurídico tiene que decidir cuál de esos dos principios se aplica para resolver un caso concreto. En materia electoral, pues también, por ejemplo, tenemos la libertad de expresión frente a la regla y al principio del que habla la Constitución de que en un proceso electoral, por ejemplo, nadie puede contratar propaganda político electoral durante el proceso electoral. Entonces, yo que soy un ciudadano, no puedo manifestarme ni en radio ni en televisión a favor de un partido político. Es decir, yo ciudadano no puedo contratar un anuncio en un canal de televisión y pronunciarme a favor de un candidato. Está prohibido. Partidos políticos, está prohibido.
¿no? Personas físicas, prohibido, personas morales, prohibido. Tenemos esa prohibición, pero es un principio, porque esa prohibición está en la Constitución. Y por el otro lado tenemos el principio de libertad de expresión. Y los dos principios están en la Constitución. ¿Cuál aplicamos? ¿El que no puedes decir nada en un proceso electoral o el de libertad de expresión? Y es cuando tiene que ponderar, ya en el discurso jurídico, tiene que ponderar el Tribunal Constitucional cuál de los dos principios va a aplicar para resolver ese caso concreto. Por ejemplo, otro tema muy interesante en México, que es una restricción también que está en la Constitución, pero es un principio constitucional en México, que en Europa dicen, bueno, ¿por qué tienen ese principio constitucional en México? Bueno, porque así está la historia de nuestro país, ¿no? El principio que nos habla separación iglesia-estado, que está en la Constitución. Ese principio constitucional nos dice que, por ejemplo, los líderes religiosos, los ministros de culto, perdón, no se pueden pronunciar en un proceso electoral, ni a favor ni en contra de ningún partido ni de ninguna candidatura. No se pueden pronunciar. Y entonces, ¿dónde está el otro principio de libertad de expresión? Entonces, para unas personas se aplica la libertad de expresión, pero para otras personas que son líderes religiosos, no aplica la libertad de expresión. Y es un principio fundamental en México, separación iglesia-estado. Claro, tiene su fundamento y tiene su argumentación. Y si en el siglo XIX hubo guerras y guerras de los cristianos en la revolución, guerras y guerras por temas religiosos, pues decidió el legislador poner un principio en México, en la Constitución, que diga separación iglesia-estado. Y nos dice, no se pueden mezclar los temas religiosos con los temas políticos, porque si no podemos tener una guerra, una revolución o lo que sea. Ahí está el principio. En Europa nos dicen, son muy paternalistas en México, ¿no? Porque no dejan que se pronuncien los líderes religiosos a favor o en contra de un partido político. Y lo que les contestamos a los europeos es que en México se afecta. Si un líder religioso se pronuncia a favor de un partido político, pues sí se entiende que hay coacción en el voto de esas personas. Todavía en México sí afecta un discurso de un líder religioso. Por eso se tiene que aplicar este principio, separación iglesia-estado, y se tiene que ponderar hasta dónde está la libertad de expresión y hasta dónde debe limitarse esta libertad de expresión para que no exista coacción en el voto. Y eso lo tienen que ponderar sobre todo los tribunales constitucionales. Es decir, tienen que poner en la balanza, aquí tengo dos principios de los que habla Robert Alexi, pero los dos son principios, no hay reglas, los dos son principios. ¿Cuál de los dos voy a aplicar? Pues el que pese más para resolver el caso concreto. Y son temas que se siguen viendo, no crean que, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, el Tribunal Electoral anuló una elección en un municipio en Jalisco porque se hizo un pronunciamiento por parte de un líder religioso a favor de una candidatura y en contra de otra, a favor de un partido y en contra de otro, ¿no? Lo hizo en redes sociales los últimos 6 días del proceso electoral y lo hizo en redes sociales el día de la jornada electoral. Entonces se pronunció el líder religioso, era un obispo, imagínense, a favor de un partido y en contra del otro. Y por lo tanto se anuló esa elección, porque no se respetó el principio separación iglesia-estado. Y se tuvo que convocar a una elección extraordinaria, atendiendo a toda esta teoría del recurso de los principios y de las reglas. Pero ojo, no solamente se revisan las reglas frente a un principio, también se revisan los principios. Y cuando tenemos contradicción entre un principio y otro principio, están los dos principios en la Constitución, hay que ver cuál se aplica para resolver el caso concreto. Eso es lo que se tiene que hacer, ponderar, poner en la balanza cuál de los dos principios pesa más para resolver este caso concreto. Y siempre en esos temas, por lo general, aparece el principio de la libertad de expresión frente a otro principio, o lo que le llamamos técnicamente frente a una restricción constitucional. Una restricción constitucional quiere decir que quizá esa norma de la Constitución
Quizá ese principio no sea conforme a los tratados internacionales, pero como ese principio está en la Constitución, se tiene que aplicar, porque la historia de México dice que es un principio muy importante y que la historia de México ha señalado que es un principio que se creó con una finalidad. Y la finalidad es que no exista manipulación del voto, que no exista coacción del voto en el electorado, que el voto, que el ciudadano o la ciudadana pueda votar con completa libertad. Si un obispo, si un líder religioso en redes sociales, una semana antes de la elección, todos los días dice no voten por este partido, no voten por este, no voten por este, pues claro que está coaccionando en el electorado. Y claro que eso provocó que se anulara una elección. Entonces, bueno, eso se llama el discurso jurídico. Revisar las normas, discutirlas, analizarlas. Y luego viene el procedimiento judicial. La última, el último punto, el último nivel del que habla Robert Alexi. ¿Cuál es el procedimiento judicial? Pues que exista la autoridad a la que podamos acudir y le podamos decir, oye, esta regla es inconstitucional o esta regla es inconvencional. Si no existe la autoridad, pues ya estamos mal. Ya no se complementa todo lo que dice Robert Alexi porque nos falta lo fundamental, la autoridad y el procedimiento judicial que va a revisar si la regla es conforme al principio o si esta regla no es conforme al principio y por lo tanto esta regla la tenemos que expulsar del sistema jurídico. Ese es el tema de reglas y principios. Siempre que escuchen a Robert Alexi van a escuchar este tema, reglas y principios y cómo se debe de ponderar para aplicar una regla y cómo se debe de ponderar para aplicar un principio. Pero tiene que ser un sistema jurídico completo. Si en el sistema jurídico no hay tribunales constitucionales, pues ¿a dónde vamos a ir a decirle? ¿A quién le vamos a decir? Oye, la norma es inconstitucional. Pues nos van a decir, pues a lo mejor es inconstitucional, pero ya la aprobaron los diputados y las diputadas, ya es una ley, ya no se puede hacer nada. Pues en México sí se puede hacer, porque hay tribunales constitucionales que revisan si esa ley es conforme a la Constitución. Y si esa ley no es conforme a la Constitución, va para atrás la ley. Oye, pero ya la aprobó el Congreso. Pues sí, qué bueno, pero va para atrás, porque es inconstitucional. Puede ser una norma, dos normas, tres normas de esa ley, o puede ser la ley completa, que diga la autoridad en el procedimiento judicial, esta norma es inconstitucional o toda esta ley es inconstitucional y va para atrás. ¿Qué tal, Quintín? Buenas tardes, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, ¿Podría hablar adelante. en relación a lo que comenta del Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur y lo Sí. que resolvió a su vez la Sala Superior? ¿Podríamos estar en esta, mm, digamos, en este tamiz, en este análisis de una norma sobre aplicación a caso concreto que se realiza por una ponderación de que una norma va en contra de un principio constitucional o convencional? ¿Podríamos estar hablando de una especie de amparo contra leyes con efectos de relatividad de la sentencia? Digamos en los efectos. Exactamente, más o menos hace la misma función que un juicio de amparo. Nada más que acuérdense que en materia electoral, pues la materia electoral es especializada y no aplica el juicio de amparo, pero sí hay otros medios de impugnación que aplican, pero se hace exactamente lo mismo, Quintín, se aplica ahí y para el caso concreto, como muy bien lo señalas, no va a aplicar esta norma porque es inconstitucional. Sin embargo, la norma va a seguir ahí en la ley, porque el Hasta, Tribunal Electoral solamente tiene atribuciones para inaplicar la norma al caso concreto. La norma seguirá vigente hasta que la reforme el Poder Legislativo. Pero tienes toda la razón, Quintín. Esto se aplica directamente como el amparo, nada más que en México pues tenemos dos procedimientos muy distintos. La materia electoral es especializada, el juicio de amparo no aplica para la materia electoral, pero tenemos, por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano o el juicio de revisión constitucional
que hacen las veces del juicio de amparo en materia electoral. Y aquí ese tema que tocas, Quintín, es muy interesante porque hay quienes dicen, bueno, es que el tribunal ya debería declarar la invalidez de la norma para efectos generales. ¿Por qué solamente para el caso concreto? ¿No? Si ya el tribunal advirtió que la norma es inconstitucional, pues ya que diga es inconstitucional para todos. Sin embargo, la Constitución dice el Tribunal Electoral podrá inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional o cuando se estime inconvencional al caso concreto. La norma seguirá vigente para los demás y ya será responsabilidad del legislador reformar esa norma o quitarla del sistema jurídico porque ya vio que un tribunal dijo que es inconstitucional, como sucedió en el caso de Baja California. Si ahorita leen la ley de Baja California Sur, ya no exige ese 4% de firmas, porque ya dijo el tribunal que era inconstitucional. Y entonces regresamos nuevamente a los 4 niveles de Robert Alexi. Se va esa norma nuevamente al discurso práctico general, se discute esa norma del 4% y se crea una nueva norma que ya no tenga el 4%. Y después esa norma nuevamente puede llegar a un proceso judicial, pero así va el sistema. Pero insisto, hay quienes dicen, y a lo mejor tienen razón, que pues ya el tribunal debería aclarar la invalidez de la norma para efectos generales, para todos. Pues si yo soy tribunal y ya vi que es inconstitucional, pues de plano lo mejor sería declarar ya la invalidez de esa norma y que no aplique en el proceso electoral. Sin embargo, la Constitución dice solo al caso concreto. Entonces, imagínense un proceso electoral donde a algunos les aplique el 4% y a otros no. Los que fueron al tribunal no les va a aplicar, pero los que no fueron sí les va a aplicar, ¿no? Ese es un tema ahí muy contradictorio, aunque hay una tesis de la Sala Superior que dice, pues, esta norma debería aplicar para todos los que se encuentren en la misma situación. Es solamente una tesis, pero debe ser así. Si ya me pronuncié sobre esa norma, si ya dije que es inconstitucional, pues los que acudan al tribunal les va a tener los mismos efectos. Pero tienes toda la razón, Quintino. Aquí el problema en México es que pues tenemos 2 regulaciones, la de todas las materias y la materia electoral especializada. Acuérdense, ¿no?, que el Tribunal Electoral es como una corte en materia electoral, porque las sentencias del Tribunal Electoral no pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, imagínense que tenemos una corte para todas las materias y otra Suprema Corte en la materia electoral. No sé si alguna compañera, algún otro compañero quisiera participar. Todos te agradezco mucho tu participación, Quintín. Y vean cómo pues estamos trayendo esto de Robert Alexi ya al sistema electoral jurídico mexicano. Sujei, gusto en saludarte nuevamente. Me da gusto que estés en varios diplomados. Eso Hola, demuestra ¿qué mucho tu tal? interés. Adelante, Sujei, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Nuevamente a los compañeros. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, no, yo nada más este pequeño espacio lo quería utilizar como retroalimentación, ¿no? Para que me quedara o nos quede un poco claro el tema este de por qué el tribunal no puede declarar la invalidez de la norma. Si no estoy equivocada y si lo hemos visto así en diferentes cursos y diplomados, eso solo lo puede declarar la Suprema Corte, ¿no? En todo caso, como bien mencionó hace un momento usted, el tribunal tiene la atribución únicamente para el caso concreto y para la declaración de invalidez en general, creo que es competencia de la Suprema Corte. Pero pues ahí en este caso creo que tendríamos que checarlo porque por la temporalidad, para declarar la acción de inconstitucionalidad, pues tiene que ser a petición de parte, ¿no? O sea, digo, aproveché el pequeño espacio únicamente como para retroalimentar el tema, pero si estoy mal, pues sí me gustaría pues para que me quedara clara el por qué el tribunal no puede directamente decir es inválida en lo general y como lo acabo de decir, que para ese tipo de cosas pues hay que ver la temporalidad, ¿no? Que no tiene que pasar tantos días para que se declare la inconstitucionalidad de una norma. Así es, Sujei, muchas gracias por tus comentarios. Mira, tocas un tema central. En México, fíjense, el sistema jurídico en México se divide en 2. Tenemos 2 tribunales constitucionales. Por una parte, la Suprema Corte, que tiene competencia para todas las materias,
y por otro lado el Tribunal Electoral, que tiene competencia específica para la materia electoral. Sin embargo, la Corte también tiene una competencia en materia electoral. La competencia de la Corte es lo que dices muy bien, Sujei, las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir una acción de inconstitucionalidad? Se va a presentar una demanda y se le va a decir al pleno de la Corte, ojo, no a una sala, sino al pleno, acuérdense que son 11 ministras y ministros, el pleno, todos van a resolver con una determinada votación. Bueno, la acción de inconstitucionalidad la resuelve el pleno de la Corte. En esta acción de inconstitucionalidad, ya en materia electoral, vamos a ir a la Corte y le vamos a decir, esta norma yo estimo que es inconstitucional o que es inconvencional. ¿Cuándo puedo ir a la Corte? Como dice su tema de temporalidad. A la Corte puedo ir 30 días naturales después de que se publicó la norma. Y ya, si no voy dentro de esos 30 días naturales después de que se publicó la norma, ya no puedo ir después. Solamente tengo 30 días naturales. Otro problema que tienen las acciones de inconstitucionalidad es, ¿quiénes pueden ir? Pues pueden ir el Senado de la República a impugnar una norma, puede ir la Cámara, las diputadas y diputados a impugnar una norma, 33% de diputadas y diputados, 33% de Senado, pueden ir también el 33% de los diputados y diputadas de un Congreso si la norma tiene que ver con su estado, puede ir el fiscal general de la República, puede ir el consejero jurídico de la Presidencia de la República a impugnar una norma por inconstitucional o inconvencional 30 días posteriores a su publicación. Pero ¿qué creen? Las ciudadanas y los ciudadanos no podemos ir. También pueden ir los partidos políticos, pero las ciudadanas y los ciudadanos no podemos ir. Entonces ahí surge un interrogante, si yo soy ciudadana o ciudadano y voy a querer ser candidato en mi estado y de repente en mi estado aprueban una nueva ley, una nueva regla, como dice Robert Alexi, y esa nueva ley yo digo, ándale, aquí hay una norma inconstitucional y me va a afectar, pero no puedo ir a la Corte. Así pasaba antes de 2007, de la reforma electoral de 2007, así sucedía, ¿eh? No podíamos ir a la Corte. Y tampoco al tribunal, porque estas reglas que tiene el tribunal, estas atribuciones, son a partir del 2007. Pero entonces había un vacío jurídico ahí muy importante. Oye, pues es que yo quiero ser candidato, ¿no? Pues que a todo dar. Y esta norma es inconstitucional, pues también que a todo dar, pero no la puedes impugnar. Entonces, primer punto a revisar también es, pues debemos buscar una forma donde un grupo de ciudadanos, es que dicen, es que imagínense que vaya ciudadano y ciudadano y ciudadano a la Corte, ¿cuántos medios de impugnación pueden llegar? Pues muchísimos. Pero bueno, a lo mejor puede ser que demanden una norma por inconstitucional un grupo importante de ciudadanas y ciudadanos, 3,000, ¿no? Lo que sea. Pero hay que ver cómo pueden acudir las ciudadanas y los ciudadanos a la Corte, porque hasta la fecha no pueden acudir, solo partidos y otras autoridades. Y además dentro de los 30 días naturales. Imagínense que yo sea partido político, revise el código electoral de mi estado, 60 días posteriores, ya no puedo hacer nada, porque ya vencieron los 30 días naturales. Otro problema ante la Corte. ¿Cuál es el otro problema? Que se ha mencionado mucho actualmente en diversas acciones de inconstitucionalidad. Dice la ley, para que se declare la invalidez de la norma, o sea, la Corte sí va a declarar la invalidez para efectos generales, va a decir esta norma es inválida para todos, pero para que haga eso la Suprema Corte, el Pleno, se necesitan 8 votos de 11. Pues hemos tenido muchos casos donde 7 ministras y ministros dicen que la norma es inconstitucional, pero 4 dicen que es constitucional. ¿Quiénes ganaron? La minoría. Perdió la mayoría. Los 7 que dijeron es inconstitucional no tuvieron razón, porque 4 dijeron que era constitucional y la ley dice se necesitan 8 votos. Entonces es un tema también donde las minorías pueden ganar los asuntos en la votación. Pero lo más delicado es que las ciudadanas y ciudadanos no podemos, bueno, así está. Entonces, ante la Corte podemos presentar constantemente
acciones de inconstitucionalidad también en materia electoral, pero hay que estar muy pendientes que sea dentro de los 30 días posteriores a su publicación y podrán hacerlo los partidos políticos y otras autoridades, las ciudadanas y los ciudadanos no. Pero ahora imagínense, antes del 2007, ¿qué sucedía? Por eso se cuestionó muchísimo. Antes del 2007, pues si yo soy candidato y ya, ¿cuáles son los requisitos para ser candidato? No, que por ejemplo me piden 20 años de residencia para ser candidato a diputado local. ¿Suena exagerado o no suena exagerado 20 años de residencia? Pues a lo mejor sí, ¿no? Y entonces, ¿saben qué? No podíamos ir a ningún lado porque no podíamos ir a la corte porque éramos ciudadanos o candidatos. Y no podíamos ir a otro lado porque solamente la corte podía declarar la invalidez de una norma por inconstitucional. Entonces la norma quedaba vigente. Y a lo mejor nos dábamos cuenta que era una norma inconstitucional o inconvencional, es decir, contraria a un principio, pero quedaba ahí vigente la norma. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues reformar. Los partidos políticos empezaron a darse cuenta que les estaban afectando reglas inconstitucionales y que les estaban afectando reglas por inconvencionales y dijeron, no, pues hay que reformar otra vez la Constitución. En el 2007 reformaron la Constitución y agregaron esto que dice Sujei, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas las salas, no solo la superior, todas las salas del Tribunal Electoral podrán inaplicar una norma, pero al caso concreto. Así quedó en la Constitución. ¿Y cuál problema tenemos ahora? Que así lo dejaron solamente en la Constitución, pero a ver, revisen la ley reglamentaria de esa norma. Primero me van a preguntar, ¿cuál ley? Pues muy buena pregunta, no hay ley reglamentaria. Para las acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Corte, hay una ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad. Y esa ley reglamentaria nos dice cuándo hay que promover la acción de inconstitucionalidad, cuáles son los pasos, cuándo se va a resolver y qué efectos produce, que es declarar la invalidez de la norma. Pero como no hay ley reglamentaria para el tribunal, entonces, ¿qué sucedió? El legislador creó en la Constitución y dijo, el Tribunal Electoral podrá inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional al caso concreto, pero no dejó ley reglamentaria. Sin embargo, el tribunal, cuando empezaron a llegar los primeros casos por ahí de 2008, 2009, el tribunal dijo, no, pues no voy a dejar de aplicar esta atribución que tengo de inaplicar una norma por inconstitucional bajo el pretexto de que no hay ley reglamentaria, entonces no la voy a declarar inconstitucional. Dijo el tribunal, pues le doy entrada a todos, porque no hay una ley reglamentaria. Y la Constitución en el 17 nos habla de tutela judicial efectiva. Entonces el tribunal, aplicando la tutela judicial efectiva, dijo, pues a este tribunal puede venir cualquier persona y a este tribunal cualquier persona le puede decir que una norma es inconstitucional, que le está afectando y que se le inaplique. ¿Qué quiere decir cualquier persona? Pues candidaturas, partidos políticos, representaciones de los partidos políticos, una ciudadana, un ciudadano, una asociación política, cualquiera puede llegar al tribunal y decirle, oye, ¿sabes qué tribunal? Pues esta norma es inconstitucional. Pero se tienen que cumplir dos requisitos, que me esté afectando a la norma y el segundo requisito es que si el tribunal dice efectivamente la norma es inconstitucional, la va a inaplicar, pero al caso concreto. Ya no como la Corte, solo a ti. Para los demás sigue vigente la norma. Si tú crees que 20 años de residencia está exagerado y tú tienes 10 solamente, pues vamos a revisar qué dice la Constitución, cuáles son los años de residencia en la Constitución, cuáles son los años de residencia de los que hablan los tratados internacionales para que sea efectiva, y esos son los que vamos a aplicar. Y entonces vamos a decir que los 20 años que están en la ley son inconstitucionales y son inconvencionales, no aplican para ti los 20 años, a lo mejor con 10 es suficiente. Y entonces le vamos a ordenar al Instituto Estatal Electoral de ese estado que te registre como candidato porque tiene residencia de 10 años. Aunque la ley diga 20, pero solamente a esa persona. Eso quiere decir al caso concreto. Solamente a esa persona se le van a aplicar 10 años porque fue al tribunal.
Para todos los demás, la ley sigue diciendo 20 años. Ese es el problema que actualmente se tiene en el tribunal, que solo inaplican normas para el caso concreto. Pero como yo les decía, la pregunta es, si el tribunal ya advirtió que la norma es inconstitucional, pues de plano que sea para efectos generales, pero no está así la cosa, entonces tenemos que estar muy pendientes y si nosotros advertimos que hay una norma inconstitucional en el sistema jurídico y nos está afectando, pues vamos al tribunal. Ojo, ¿saben qué normas se impugnan mucho? Porque siempre pensamos en la ley, pero no, hay otras reglas. Por ejemplo, ante el tribunal se impugnan constantemente acuerdos del Instituto Nacional Electoral y acuerdos de los institutos estatales electorales y reglamentos. Se impugnan una serie de normas que para Robert Alexis son reglas, no creo que solamente la ley. Ante el tribunal también se impugnan constantemente estatutos de partidos políticos, donde va el militante y le dice al tribunal, este estatuto es contrario a la Constitución o este estatuto es contrario a los tratados internacionales, inaplícamelo tribunal. Entonces, ojo, las reglas no solamente son leyes, pueden ser reglamentos, pueden ser lineamientos, pueden ser acuerdos, pueden ser estatutos dentro de los partidos políticos. Adelante, Joel, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Oiga, quiero entender entonces que si el Tribunal Electoral tiene la facultad de inaplicar una norma, el ideal sería que pudiera entonces también contar con esta facultad o atribución que tiene la Corte cuando se refieren a las acciones de inconstitucionalidad. Y lo digo porque me parece que es todavía pues más técnico el Tribunal Electoral que pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley y no solamente declarar la invalidez de una o la inaplicación de una norma. ¿Sería tarea del Congreso hacer eso o no lo ve viable? Exactamente, Joel, tienes toda la razón, porque fíjate cómo está actualmente el diseño. Cuando llega una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, que ojo, primer punto, llegan acciones de inconstitucionalidad a la Corte de todas las materias, no solo la electoral. Entonces es otro problema. La Corte le va a dar tiempo de resolver todas las acciones de inconstitucionalidad, también las de materia electoral. Y esas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las tiene que resolver la Corte antes de que inicie el proceso electoral. Entonces está llena de trabajo la Suprema Corte porque también tiene la competencia electoral. Entonces eso hay que revisarlo. Pero segundo punto que tocas, Joel, muy interesante. Fíjense, cuando llega una acción de inconstitucionalidad en materia electoral a la Corte, ¿saben lo primero que hace la Suprema Corte? Pedirle la opinión a la Sala Superior. Por ahí dice la ley, cuando llega una acción de inconstitucionalidad, la ministra o el ministro ponente puede solicitar la opinión de la Sala Superior. ¿Por qué dice eso la ley? Porque obviamente el órgano especializado en materia electoral es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por eso a lo mejor sí podría proceder una reforma electoral en el sentido de que el Tribunal Electoral también inaplique las normas para efectos generales. Declare de plano la invalidez de la norma para efectos generales, pero para esto necesitaríamos una reforma constitucional. Yo creo que en el 2007 el legislador dijo, lo vamos a dejar a la mitad, pero ya para este 2022 ya debería hacerse una reforma donde el Tribunal Electoral también pueda declarar la invalidez de la norma para todos, no solamente para aquel que vaya a el Tribunal Electoral, no solo para el caso concreto, sino para todos. Yo advierto, igual que Joel, que si la norma ya se advierte inconstitucional, pues lo mejor sería que el tribunal se pronuncie para efectos generales. ¿Saben qué? Se declara la invalidez de la norma y no aplica para nadie, porque mientras sea el caso concreto, se afecta gravemente la equidad en la contienda, porque entonces tenemos una norma que le aplica a unos y a otros no en un proceso electoral. Yo creo que tienes toda la razón, Joel. Ojalá por ahí nos escucha alguna diputada, algún diputado, alguna senadora, senador y promueva ese tema de que también el Tribunal Electoral declare la invalidez de una norma. Porque les digo, están ahí las opiniones. Siempre que llega una acción a la Suprema Corte, la Suprema Corte en muchos casos le pide la opinión a la Sala Superior, que no es vinculante, pero sí le dice a la Sala, a ver qué opinas de este tema. Y sobre todo para no tener otro tema que puede suceder. Puede haber contradicciones entre lo que dice la Corte y luego lo que resuelve el Tribunal Electoral. Ese es otro problema que se puede presentar.
Y la ley le da la salida. Cuando haya contradicción entre la Corte y el tribunal, será el pleno de la Corte el que decida quién tiene razón, si la propia Corte o el tribunal. Y ha habido casos donde la propia Corte dice el que tiene razón es el tribunal, no la Corte. Pero esa contradicción de tesis la resuelve la Suprema Corte. El caso es que resuelve esa contradicción de tesis ya después de que se resolvieron los asuntos. Los asuntos se resolvieron como se resolvieron y así quedaron. Entonces, para evitar también esta contradicción de criterios entre la Corte y el tribunal, pues sí sería muy importante que el tribunal tuviera mayores atribuciones y declarara la invalidez de una elección, y declarara la invalidez de una norma cuando se afecten, ¿no? Cuando se acredite que esta norma es inconstitucional, como dice Robert Alexi. O de plano, otra propuesta podría ser que de plano las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las resuelva de plano el Tribunal Electoral. Y así no tenga tantas cargas de trabajo la Suprema Corte. Por lo menos las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las podría resolver el Tribunal Electoral y todas las acciones de inconstitucionalidad en otra materia, pues que sí las resuelva la Suprema Corte. Es decir, hay varias salidas, pero como dicen la compañera y el compañero que participaron, Sujei y Joel, tienen mucha razón. Por lo menos sí debería de revisarse que el Tribunal Electoral, cuando advierte una norma inconstitucional o cuando advierte una norma inconstitucional, tenga atribuciones para declarar la invalidez, que no sea válida esa norma ya para nadie. Porque como dice Robert Alexi, si esa regla es contraria al principio, pues no puede aplicar la regla. Ahorita está, si la regla es contraria al principio, a la persona que fue al tribunal no le vamos a aplicar esa regla, pero a todos los demás sí, pues no suena coherente. Conforme a Robert Alexis, si la regla es contraria al principio, esa regla no debe aplicar para nadie. Pues como que nada más para que fue al tribunal. Entonces, ¿dónde está la equidad en la contienda? Entonces habrá que revisar ese tema, pero siguiendo, insisto, la teoría de Robert Alexis. Si la regla es contraria al principio, esa regla no aplica para nadie, para absolutamente nadie, porque es una regla contraria al sistema jurídico. Entonces esa regla se tiene que expulsar del sistema jurídico. Pero sí nos insiste Robert Alexi, el sistema de reglas puro, hay que olvidarnos de que así dice el código y se aplica el código. Siempre tenemos que pensar, así dice el código, pero ¿qué dice la Constitución? Así dice el código, pero ¿qué dicen los tratados internacionales? Así dice el código, pero ¿qué dice la jurisprudencia de la Corte? ¿Qué dice la jurisprudencia de la Sala Superior? Y también fíjense que hay que revisar qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema jurídico es muy amplio. No podemos centrarnos solamente a esa regla, solamente a ese código, como dice Robert Alexi. Hay que revisar todas las reglas del sistema y todos los principios del sistema jurídico. Adelante, Quintín, te escuchamos. Gracias, doctor. Dos preguntas. La primera, ¿no podría aplicar esto sin necesidad de una reforma o de que forzosamente estuviera previsto una reforma el propio Tribunal Electoral a través de dos medios? En primer lugar, la formación de jurisprudencia en atención a la repetición de casos similares en donde se inaplique una norma o un artículo pues, de una norma. Y en segundo lugar, desde una resolución de la propia, en su caso, Sala Superior, en donde diga, bueno, no está expresamente dicho en la legislación que pueda hacerse de esta manera. Sin embargo, en ponderación del propio principio de equidad de la contienda y poniendo por encima de todo ese principio, pues se realiza la declaración de inaplicabilidad general por inconstitucionalidad o por inconvencionalidad. ¿No tendría esos dos caminos el Tribunal Electoral? Así es, Quintín, esa es muy buena idea. Y fíjate, en la actualidad tenemos una tesis que habla exactamente en ese sentido que tú dices. Si ya aplicó para esta persona, pues que aplique para las demás personas en los mismos casos y en las mismas situaciones. Ya lo dice la tesis. Ojalá esa tesis, que solamente es una tesis relevante, próximamente pueda ser una jurisprudencia y sustituir estos temas, porque seguramente tú estás pensando una reforma electoral o una reforma constitucional nos va a costar mucho trabajo y cuánto va a tardar. Si lo podemos hacer directamente vía jurisprudencial, sería mucho mejor y por ahí ya está la tesis relevante. Ojalá esa tesis relevante pueda sentar jurisprudencia, pueda crearse una jurisprudencia y ya sea obligatoria y entonces sí ya podamos tener ahí un sistema
donde sabemos que si ya el tribunal se pronunció, pues para todos los casos se va a pronunciar en el mismo sentido. Es muy buena idea, Quintín, y ojalá próximamente, te digo, tengamos ya algunos criterios del tribunal que vayan ya directamente en ese sentido. Ahorita estamos a la mitad del camino porque estamos en una tesis relevante, pero ojalá pronto esa tesis relevante se vuelva jurisprudencia y no llegue alguien por ahí, porque también se han dado los casos que por ahí llega alguien y dice el tribunal no tiene atribuciones para eso, viene la contradicción de tesis y entonces sí, el pleno de la corte tendría que decirnos, ¿tu tribunal tienes atribuciones para esto? O de plano tus atribuciones solamente se deben delimitar al caso concreto. Esto podría llegar hasta una contradicción de tesis y tendría que resolverlo el pleno de la corte, pero hay que trabajar en eso. Si se vuelve contradicción de tesis y alguien dice el tribunal no tiene esas atribuciones, pues que lo resuelva el pleno de la corte. Y ya de plano que el pleno de la corte nos diga si se puede, no se puede, pero ya ir avanzando en el tema. Es muy buena idea, Quintín, y ojalá próximamente veamos una jurisprudencia en ese sentido. Muchas gracias. Adelante, Joel, te escuchamos. Gracias, gracias. Me pareció muy interesante el planteamiento de Quintín. Yo solamente tendría una duda. De hecho, mi tesis de licenciatura fue sobre algo parecido a amparo contra leyes, pero bueno, yo tendría mi duda en el sentido de que si la Constitución establece quién tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de una ley, no podría a través de una jurisprudencia donde se interpreta la inconstitucionalidad de una ley determinar esa atribución porque no la tiene el tribunal. Sin embargo, pues habría que explorar igual si se aventurasen los magistrados de la sala superior o de las salas a determinarlo a través de estas jurisprudencias, sería interesante, pero creo yo que no tendría tanto atribución la sala. Exactamente, Joel, es un tema que tendría, yo también lo veo como ustedes dos, es un tema que yo creo que terminaría por el Pleno de la Suprema Corte y el Pleno decidiría entonces si llega allá el alcance de la Sala Superior o si no llega hasta allá el alcance de la Sala Superior, pero también creo que es importante pues que se haga el tema, que se emita el criterio y ya la Corte pues nos dirá al Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Sí puedes realizarlo en este sentido y en estos casos, o de plano es un tema de reforma constitucional y entonces ahí sí tendremos que esperar una reforma constitucional, pero bueno, el diseño del sistema jurídico está ahí claro. Cuando alguien llegue y diga no tiene esas atribuciones el tribunal, pues sería un tema que lo tendrá que resolver el Pleno de la Suprema Corte y decidir si hasta allá llega el alcance del tribunal o no. Pero si no llegara hasta allá el alcance del tribunal, entonces por lo menos ya se notaría ese tema, lo revisaría el Poder Legislativo y quizá ya con estos criterios el Poder Legislativo pues sí promulgara una reforma constitucional donde llegaran hasta allá las atribuciones del Tribunal Electoral. Habrá que esperar cómo deciden las autoridades, pero bueno, por ahí les digo que si hay una tesis ya del Tribunal Electoral en ese sentido, a ver si la podemos revisar, ¿no? Posteriormente, porque acuérdense que el peor enemigo que tenemos en materia electoral y también en nuestros cursos y diplomados en la materia electoral, el peor enemigo que siempre hemos tenido es el tiempo. Entonces, bueno, vamos a tratar de agotarlo y ver si podemos llegar ya a ese nivel. Entonces, bueno, como ya vemos también, en el otro libro de Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, seguramente esto lo vieron con mi compañero, el maestro Rafael Caballero ayer, hay dos distintos de normas, las reglas y los principios. Ya vimos cómo se deben de aplicar las reglas, cómo se deben de aplicar los principios, que siempre los principios se van a privilegiar sobre las reglas, ¿no? Y vamos a ver cómo hay normas o cómo hay reglas que en primera fase se aprueban por un Congreso, pero posteriormente esas normas pueden ser derrotables, es decir, esas normas las puede expulsar del sistema, en este caso los tribunales electorales del país. Y luego esto que platicamos también, este tema muy importante de la ley de colisión. Muchas veces vamos a enfrentarnos a reglas. Colisión entre reglas, nos dice Robert Alexy. Un conflicto entre reglas puede ser resuelto, según Alexy, o bien introduciendo una cláusula de excepción, o decidiendo cuál de las dos reglas es válida y declarando la otra regla inválida. Vean cómo ya lo dice Robert Alexy en su teoría, hay que declarar inválida la regla.
Aquí ahora estamos en la discusión qué tribunal puede declarar inválida la regla. Yo creo que también el Tribunal Electoral debe de declarar inválida la regla, como dice Robert Alexi. La cosa es la discusión que acabamos de entrar ahorita. ¿Lo puede hacer vía jurisprudencial la Sala Superior o habrá que esperar una reforma constitucional? Es una muy buena discusión que solamente en este momento la podría resolver el Pleno de la Corte. Sí puedes declarar inválida la norma tribunal o habría que esperar una reforma constitucional que nos los diga. Pero vean Robert Alexi, Robert Alexi no se ha metido al sistema jurídico mexicano y ya dice su teoría, o bien declarando inválida una de esas reglas. Es ahí donde dice Robert Alexi, todos los estados constitucionales de derecho deben de tener una autoridad que declare inválida la regla. O sea, aquí nada inventó el legislador. Aquí sí hay tribunales que pueden declarar la invalidez de una norma o la inaplicación de una norma, ya viene con base a esta teoría de Robert Alexi en los estados constitucionales, como nos dice aquí en su teoría de los derechos fundamentales. Por eso les digo que es tan importante este profesor, este autor en materia de interpretación y de argumentación de los sistemas jurídicos. Adelante, Quintín, te escuchamos. Gracias, doctor. Me disculpo por las campanadas en anticipo porque están llamando a misa aquí por casa de ustedes. Sí, no Nada, para mencionar que yo considero, bueno, es una opinión desde luego, que inclusive pudiera ser directamente a través de la propia interpretación del tribunal con base en dos cosas. Primero, en una maximización de derechos humanos, pues el marco convencional nos dice que debe de haber un recurso para poder impugnar el acto de una autoridad, para cualquier acto de una autoridad. En este caso, la contradicción de tesis no es un recurso que esté a disposición de la ciudadanía, inclusive depende de elementos ajenos al ciudadano, depende que existan esas contradicciones de tesis para que entonces pueda ser resuelto o en su caso llegar de rebote, digamos, a otro tribunal constitucional como lo es la Suprema Corte. Entonces yo considero que en función de maximizar primero el derecho por principio de legalidad y el derecho a la legítima, a la defensa judicial, pudiera determinar que sí hay acceso de parte del Tribunal Constitucional en materia electoral para declarar la inaplicabilidad general de una norma, aunque la Constitución diga expresamente que no, porque en una interpretación funcional de la propia Constitución, en contraste con el marco convencional, ese recurso no existe y solo existiría bajo esa interpretación sin necesidad de una reforma legislativa. Me parece que pudiera ser una salida alternativa. Así es, Quintín. Muchas gracias por tu participación. Miren, aquí les dejo la tesis de la que habla Quintín y que quizá posteriormente se vuelva una jurisprudencia, ¿no? Nos dice esta tesis del 2016, declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales, requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso, o sea, quienes no fueron al tribunal. Y nos dice la tesis, los efectos de declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma en materia electoral no necesariamente se limitan a las partes que intervinieron en el proceso judicial respectivo. Se diferencian en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, atendiendo al grado de vinculación respecto de las partes en el proceso, interpartes o erga omnes, ¿no? Existen determinados casos, dice la Sala Superior, en que los efectos trascienden a la esfera de derechos de una persona o un grupo de personas que, no habiendo sido parte formal en el procedimiento, se encuentran en una misma situación jurídica y fáctica respecto del hecho generador de la vulneración alegada, a fin de garantizar los principios de igualdad de oportunidades y la certeza en el proceso electoral. Les digo, esta es una tesis. Ojalá esta tesis posteriormente llegue a ser jurisprudencia y luego va a suceder lo que dice Joel. Si llega a ser jurisprudencia, quizá el asunto lo tenga que resolver el Pleno de la Corte en una contradicción de tesis y ya el Pleno de la Corte nos dirá si se puede aplicar este criterio de la Sala Superior o no, pero la Sala Superior ya hizo el intento ahí en 2016. Y dice, para que se cumpla con este tema, deberán de cumplirse con los siguientes requisitos: que se trate de personas que están en una misma situación jurídica, que exista identidad de derechos fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados
con motivo de la aplicación de una norma. Dice, también tienen que ser los demás afectados por esa norma declarada contraria a la Constitución o tratados internacionales. Que exista una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada y finalmente que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo mediante un fallo judicial la inaplicación de la norma electoral por inconstitucional o inconvencional. Pues bueno, ahí ya está haciendo la Sala Superior el esfuerzo del que nos habla Quintín, de que por ahí puede haber algún criterio muy importante en la Sala Superior donde diga no va a ser solamente al caso concreto la inaplicación de esta norma, va a ser al caso general, pero les digo, sigue en tesis. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía se está discutiendo el tema si esta tesis relevante puede generar un tema de jurisprudencia para que ya sea obligatoria en todos los casos. Y si es suficiente con la jurisprudencia o como dice Joel, necesariamente necesitamos una reforma electoral. El problema y lo ideal sería tener una reforma electoral, pero ya ven cómo están las cosas. Para tener una reforma constitucional en materia electoral, quién sabe cuánto nos vamos a tardar. Y créanme que este tema que estamos tocando el día de hoy no viene en ninguna parte de ninguna iniciativa de reforma electoral. Creo que los legisladores están revisando otros temas, pero no están revisando este tema que también es muy importante para que las ciudadanas y los ciudadanos pues podamos acudir al tribunal y que el tribunal nos diga, ¿saben qué? Pues la norma es inconstitucional y es para efectos generales. Habrá que esperar, pero sí me parece, les digo, muy complejo tener una reforma próxima a la Constitución en este sentido, donde se le diga al tribunal, puedes declarar la invalidez de una norma para efectos generales o en su caso puedes inaplicar una norma, pero para efectos generales, para todos aquellos que se encuentren en la misma situación. Así lo dice esta tesis, pero bueno, ya veremos con el tiempo si tenemos primero una reforma constitucional o si tenemos primero una jurisprudencia en este sentido y si se pronuncia o no se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta dónde llegan las atribuciones no del Tribunal Electoral. Finalmente nos dice Robert Alexi, colisión entre principios. Esto también ya lo platicamos y Robert Alexi nos dice puede haber colisión entre principios, ¿no? Y entonces también habrá que ponderar en muchos casos qué principio debe ceder frente a otro principio. Así lo dice. ¿Cuál es la tesis? Aquí te la paso, Joel. Así lo dice, ¿no? Robert Alexi, también lo que ya platicamos de los principios en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales. Aquí está la tesis, Joel. Ojo, Joel, es solamente una tesis. No es jurisprudencia, es una tesis relevante. Esto quiere decir que solo tenemos un asunto en este sentido. Es el asunto resuelto por la Sala Superior, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 1191 del 2016. Ahí está un primer intento, como nos dijo muy bien Quintín, pero habrá que revisar si este intento es procedente o no, si se vuelve jurisprudencia y luego si se pronuncia la Suprema Corte. Pero yo creo que va a pasar todo eso antes de tener una reforma constitucional en el sentido y que diga ya el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma por inconstitucional para efectos generales. Porque fíjense que es un diálogo entre el Poder Legislativo y el Tribunal, pero a la vez es un enfrentamiento porque el Tribunal dice no tienes razón, Poder Legislativo, y el Poder Legislativo también le dice al Tribunal es que tú no puedes decir que mi norma es inconstitucional para efectos generales. Entonces hay que llegar a un acuerdo, se necesita un diálogo constante entre el Poder Legislativo, entre la Corte y entre el Tribunal para tener normas conformes a la Constitución. Fíjense cómo pasa en otros países en el mundo. En otros países en el mundo no entramos a esta problemática porque en otros países en el mundo, en los parlamentos hay una comisión constitucional que revisa que cuando se aprueba una norma legal, esta sea conforme a la Constitución. Si no, no aprueban, no la pasan, no se aprueba esa norma. En México es al revés, en México primero se aprueba la norma y luego ya los tribunales, ya sea la Corte o ya sea el tribunal, revisan si esa norma es conforme a la Constitución o no. Ya sea la Corte una vez que se publica la norma o ya sea el tribunal cuando esa norma le está afectando a una persona en particular o a un partido. Pero insisto, lo ideal sería, como sucede en Francia o en Canadá, por ejemplo, ahí antes de que se apruebe una ley, es decir, como dice Robert Alexi,
antes de que se apruebe una regla, se revisa que esa regla sea conforme a los principios. Se revisa que esa regla sea conforme a la Constitución. Acá en México no, aquí es al revés, se aprueba la norma y ya después se revisa si la norma es conforme a la Constitución o no. Van a ver que si llegamos a tener esta reforma electoral, pues primero se va a aprobar la reforma electoral y ya posteriormente se verán algunas normas de esa reforma, si son conformes a la Constitución o no, pero ya se verá después de que se aprobó la reforma electoral en casos concretos que pueden llegar a la Corte o que pueden llegar al Tribunal Electoral, pero eso ya será después, ¿no? Adelante, Sujei, te escuchamos. Sí, hola, es que, bueno, ahorita con lo que comentaba, me parece un poco pertinente retomar un comentario que hacíamos en la clase de ayer, pero en la de la mañana. Sí. Se me hace como muy chistoso como a veces, por ejemplo, ahorita que nos decía, es que tiene que haber como un acuerdo entre tribunal, corte y poder legislativo. Sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que están dentro de la corte y dentro del tribunal son personas preparadas, con conocimiento, con carrera judicial, pues ya de años de experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nuestro poder legislativo está conformado por personas que muchas veces desconocen del tema, que muchas veces no saben materia constitucional, que muchas veces están ahí pues porque por gracia y obra del destino, ¿no? Entonces, esa parte también habría que de alguna forma como tratar de regularse, porque no es posible que estemos como que buscando esta perfección del sistema, que las leyes vayan acorde a lo convencional, a lo constitucional, pero quienes crean las leyes carecen del conocimiento, carecen de la preparación, y eso como que de alguna forma limita o como que no permite que lo que nosotros estamos exponiendo en este momento pues sea posible en su totalidad. Sí, lo señalas muy bien, Sujei, por eso fíjense que actualmente, y hay que reconocerlo, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados y Diputadas actualmente están trabajando sobre un tema muy importante que creo que no se le ha dado la difusión suficiente, el de Parlamento abierto. Porque como tú lo dices, a lo mejor los diputados o las diputadas no conocen bien el tema. ¿Quién conoce bien el tema? Pues los especialistas. Si va a haber una reforma a la electricidad, pues los especialistas en electricidad. Si va a haber una reforma a la energía, los especialistas en la energía. Si va a haber una reforma laboral, los especialistas en materia laboral. Y si va a haber una reforma electoral, los especialistas en materia electoral. ¿Y quiénes son los especialistas? Pues los órganos, las autoridades. Por eso les digo, si realmente estamos en un parlamento abierto, las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores deben de consultar al INE, deben consultar al tribunal y deben consultar a la Suprema Corte estos temas. Y si ya mandaron iniciativas, también el tribunal y la Corte y el INE se deberían de pronunciar sobre esas iniciativas. Por ejemplo, deberían de consultarle al tribunal, oye, tribunal, ¿cómo ves esta reforma? ¿Ves que alguna norma podría ser inconstitucional? Y que el tribunal se pronuncie, la Suprema Corte también que se pronuncie, y el INE, oye, ¿cómo ves esta reforma? Antes de que se apruebe, ¿no? También los especialistas, también los académicos, luego formar una comisión, por ejemplo, en las cámaras, una comisión constitucional con especialistas en estos temas, que también le den una revisada a las nuevas iniciativas y digan, oigan, diputadas y diputados, van a aprobar esta norma, pero ¿saben qué? Nosotros que somos especialistas en el tema, advertimos que estos 3 o 4 artículos van a ser inconstitucionales. Entonces, ¿qué caso tiene que los aprueben? ¿Saben qué? Reformen, cambien la iniciativa de ley y agreguen o quiten estos temas, porque si no, posteriormente se van a impugnar por inconstitucionales. Es decir, que participen todos. Y es un ejemplo claro ahorita la reforma electoral. Si todos participan en la reforma electoral, se va a perfeccionar. Si la aprueban al vapor y la aprueban porque la aprueban y es al vapor, luego van a venir los temas que dices, hey, pues no se revisaron y entonces van a venir las impugnaciones a la Corte, van a venir las impugnaciones al tribunal y la Corte va a decir, pues estas normas son inconstitucionales y el tribunal también posteriormente va a decir,
estas normas son inconvencionales. Por eso es tan importante un parlamento abierto, pues para que ya llegue fortalecida la reforma electoral. Si no, se va a estar constantemente impugnando. Y fíjense, un caso muy relevante en Colima y en Oaxaca, tuvieron hace muchos años reformas electorales, pero no cumplieron esas reformas electorales ni con los requisitos para hacer una reforma electoral. Primera lectura, segunda lectura, aprobación, etcétera. ¿Y saben qué les dijo la Corte primero en Colima en el 2009 y luego en Oaxaca en el 2012? Les dijo la Corte, se declara la invalidez de toda la reforma electoral completa. Todas las normas son inconstitucionales, porque no se cumplieron con los requisitos de reforma. ¿Qué pasó en Colima? Que tuvieron elecciones con la ley anterior. ¿Y qué pasó en Oaxaca? Que tuvieron elecciones con la ley anterior, porque la Suprema Corte dijo, ¿saben qué? Diputadas y diputados se equivocaron completamente desde el inicio de la reforma electoral. Por eso es muy importante el tema que dice Sujei, deben tener especialistas, debe haber una comisión constitucional y deben de escuchar a todas las voces. En materia de reforma electoral, deben de escuchar a la Suprema Corte, deben de escuchar al tribunal, deben de escuchar al INE, deben de escuchar a los especialistas, a la academia, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los partidos políticos. Todos debemos de entrar en la discusión, porque si no vamos a generar quizá una reforma al vapor. Y si pasa la reforma al vato, luego van a venir las impugnaciones y luego se va a decir, pues esto que dice la ley nueva electoral es inconstitucional, o esto que dice el reglamento que ahora aprobó el INE, o es inconstitucional, o estos temas, y viene un trabajo muy fuerte tanto para la Corte como para el Tribunal Electoral. Pero vean aquí cómo se cumple, ¿no? Claramente con este tema de reglas y principios. Yo quiero que sí les quede muy claro en esta sesión y en la de ayer con mi compañero Rafael Caballero, el tema de reglas y principios. Nunca podemos pensar solamente en las reglas. Si vamos a presentar una demanda de cualquier materia, debemos de empezar con un fundamento constitucional y con un fundamento convencional. Va a ser un error si planteamos una demanda a un tribunal y nada más le decimos al tribunal, es que la ley dice así, o el acuerdo dice así, o el lineamiento dice así. Y un error todavía peor es si le decimos al tribunal, oye, los estatutos de mi partido dicen así. No, ya nos equivocamos. Tenemos que empezar en nuestra demanda y decirle al tribunal, oye, la Constitución dice así, los tratados dicen así, la jurisprudencia de la Corte dice así, la jurisprudencia de la Sala Superior dice esto, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dice esto. Después ya le decimos que dice la ley, es decir, después ya bajamos a las reglas, pero tenemos que fundamentar nuestra demanda en los principios. Y lo mismo, las sentencias de cualquier tribunal en materia electoral o en cualquier otra materia, las sentencias se deben de fundamentar primero en la Constitución y en los tratados internacionales. También las sentencias se deben fundamentar en la jurisprudencia de la Sala Superior, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después ya van a ver en algunas sentencias que se hace referencia a las reglas, a las leyes generales, a las leyes locales, a lineamientos, acuerdos, hasta también se hace referencia a estatutos de partidos políticos. Pero la fundamentación debe de empezar con lo que dice la Constitución y con lo que dicen los tratados internacionales. Y ojo, otro tema muy importante, las normas constitucionales, ojo, las normas constitucionales no se pueden impugnar. No podemos llegar a un tribunal y decirle, esta norma de la Constitución es inconstitucional. Eso sí no procede. Los principios de Robert Alexy no son inconstitucionales. No podemos impugnar la norma fundamental porque se pierde certeza y seguridad jurídica. Lo que dice la Constitución, nadie puede decir que es inconstitucional. Solamente ponderamos cuál de las dos normas de la Constitución aplicamos. Pero la única autoridad que puede modificar la Constitución es el poder reformador permanente, es decir, mayoría de senadoras y senadores, mayoría de diputadas y diputados y mayoría de congresos locales. Son los únicos que pueden modificarle una coma a la Constitución. Nadie más, porque si no, no hay seguridad jurídica, no hay certeza jurídica. Nadie puede modificar la Constitución más que nuestros representantes en el Parlamento. Entonces ahí sí,
No puede llegar a un tribunal una demanda que le diga, esta norma de la Constitución es inconstitucional. Hasta ahí ya no. Por eso nos deja muy claro Robert Alexi, los principios siempre serán principios y ningún principio le va a ganar a otro principio. Ahí van a estar siempre los dos, pero para resolver un caso vamos a aplicar uno o para resolver otro caso vamos a aplicar otro, pero están al mismo nivel y siempre van a estar ahí. Y el único que puede modificar los principios de Robert Alexi es el poder constituyente reformador. Entonces, en eso estamos ahorita en la reforma constitucional electoral. No sabemos, y acuérdense, faltan ya menos de un año para tener una próxima reforma. Si queremos una reforma electoral, va a tener que ser en un plazo menor a un año. Para mayo del año que entra, ya tiene que estar aprobada una reforma constitucional en materia electoral. Y vean que no es nada sencillo, porque necesitamos la mayoría del Senado de la República, la mayoría de diputadas y diputados federales y la mayoría de los congresos estatales. Pero como dijeron todos los compañeros que participaron y la compañera, es muy importante también revisar todo el tema antes de que se apruebe. No podemos caer ya en el error de aprobar una reforma y luego nos digan los tribunales, pues esto es inconstitucional, esto también, y por lo tanto no aplica. Entonces sí es muy importante el Parlamento abierto, sí es muy importante la participación de todos, y ojalá si tenemos una reforma electoral a nivel constitucional, pues sea una reforma consensada y revisada por todos los especialistas en materia electoral, para no meternos posteriormente en problemas de que hoy vamos a la Corte y mañana vamos al Tribunal Electoral y ambos órganos nos dicen que la norma es inconstitucional, ¿no? Con esto termino. Creo que sí quedó claro en las sesiones de ayer y hoy, pues el tema de principios, el tema de reglas, y que siempre va a estar la Constitución sobre cualquier otra norma, porque los principios se encuentran dentro de la Constitución. Bueno, compañeros y compañeras, no sé si tuvieran alguna otra participación, algún otro comentario. Si no, de verdad, se los digo muy en serio, les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Algunos ya los había visto en otros diplomados, a otros y a otras no las había visto, pero quiero decirles que yo soy Darío Mora Jurado, estoy a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Cualquier tema electoral, duda que tengan de la Escuela Judicial, de algún curso o cualquier duda, alguna jurisprudencia, alguna tesis, alguna sentencia que necesiten o que quieran comentar, con todo gusto estoy ahí a sus órdenes. Y esta presentación, pues con todo gusto se las hago llegar. Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi Twitter. Si me escriben a dario.mora@te.gov.mx, si me escriben a ese correo, yo inmediatamente les contesto haciéndoles llegar esta presentación, o por cualquier otro tema que requieran en materia electoral. Con todo gusto, ahí en la Escuela Judicial Electoral estamos a sus órdenes, y ojalá nos podamos ver en otro diplomado con algún otro tema para seguir en otras discusiones, porque como les dije al principio, el gran enemigo de la materia electoral, también en la capacitación y en los cursos, es el tiempo. Por hoy se nos acabó el tiempo, pero de verdad, con toda confianza, escríbanme a mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar esta presentación o les contesto cualquier otra duda que tuvieran sobre el tema. También le agradezco mucho a mi compañero, el ingeniero de la Escuela Judicial Electoral, que le dio seguimiento al curso del día de hoy. Que tengan una excelente semana, lo que nos queda de la semana, y de verdad ojalá nos podamos ver en algún otro diplomado. Sujei, pues ya sé que la voy a ver mañana en el diplomado de la mañana, pero a las demás y a los demás, ojalá nos podamos ver pronto en alguna otra sesión. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima. Y de verdad escríbanme a mi correo electrónico. Gracias, que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.